Vale, voy a contaros sobre las generalidades del sistema articular, ¿vale? Que va a ser nuestro tema 3. Vale, una pequeña introducción en la cual os cuento que la artrología es la parte de la anatomía que estudia las articulaciones. Vale. La articulación es en realidad un punto de unión del esqueleto. Un punto de unión que puede darse entre hueso y hueso, músculo y músculo, o entre diente y hueso. Vale. La función de la articulación, aparte de ser este punto de unión, como hemos dicho, punto PTO, ¿vale? De unión, va a ser permitir movimiento y también son lugares de crecimiento óseo. Vale. Entonces, vamos a ver cómo se clasifican. Clasificación. Va a haber una clasificación funcional, es decir, según la cantidad de movimiento que permiten, cantidad de movimiento, ¿vale? Si no permiten movimiento, nada de movimiento, va a ser articulaciones inmóviles. ¿Vale? Y se llaman sin artrosis. Sin artrosis, sin movimiento. Otras articulaciones van a permitir algo de movimiento, ¿vale? Movimientos de movimientos limitados, ¿vale? Son las anfiartrosis. Y otras van a permitir diversidad de movimiento. Diartrosis, ¿vale? Que permiten movimiento, gran amplitud de movimiento. Va a haber otra clasificación que va a ser una clasificación estructural, según el tipo de tejido, bueno, conectivo o conjuntivo vais a conocer, es lo mismo. Tejido significa tejido de unión, según el tipo de tejido conectivo que las une. Vale, en primer lugar vamos a tener las articulaciones cartilaginosas,
llamadas sincondrosis. Unidas por tejido conjuntivo o conectivo cartilaginoso. Un ejemplo serían las fontanelas. Las fontanelas son los huecos que hay en el cráneo, son unos espacios entre las uniones de los huesos del cráneo que tienen los niños pequeños. ¿Vale? Esto sería una vista superior, ¿vale? El hueso frontal. Y aquí tendríamos el hueso sagital, la sutura lamboidea, ¿vale? Pues aquí tendríamos huesos parietales, aquí tendríamos la nariz, ¿vale? Hueso frontal, entonces tenemos una sutura, ¿vale? Entre el frontal y los parietales, una sutura biparietal entre los parietales, este sería el hueso occipital, y aquí tendríamos la sutura lamboidea. Pues aquí hay unos espacios que al nacer, a lo mejor alguno que tiene algún hermano pequeño lo recuerda, que las madres dicen, no pongáis el dedo ahí en la cabecita, porque aquí no hay el hueso. Para permitir un rápido crecimiento del encéfalo hay unos espacios recubiertos por tejido cartilaginoso, ¿vale? Que son las fontanelas, que con el crecimiento se van a consolidar y se van a osificar, ¿de acuerdo? Este sería un ejemplo de las cartilaginosas. Otro ejemplo serían las placas epifisarias, que son lugares de crecimiento de los huesos. Vamos a dejar aquí un hueso cualquiera, un hueso largo, ¿vale? Tendríamos las epífisis proximal y la distal. Pues en la unión entre la epífisis y la diáfisis hay este pequeño espacio que no es un hueso sólido, sino una placa epifisaria, un lugar de crecimiento, ¿de acuerdo? Vale, estos serían los dos ejemplos de las cartilaginosas. Vamos a tener también unas articulaciones fibrosas o sin fibrosis, unidas por tejido conjuntivo fibroso. Estas articulaciones van a haber de tres tipos. Unas que son las sinostosis, que no son más que el resultado de la osificación de las articulaciones cartilaginosas. Es decir, que en un adulto estas fontanelas van a desaparecer para convertirse en unas sinostosis, ¿vale? Las suturas típicas de los huesos del cráneo. Vamos a tener la sindesmosis, que son uniones por tejido conjuntivo fibroso más amplio, como si fueran unas láminas, ¿vale? Sería, por ejemplo, entre el radio, el hueso del antebrazo, ¿vale? Y el cúbito, vamos a imaginar que esta es la mano derecha, una vista anterior, ¿vale? Pues el tejido fibroso amplio va a unir estos dos huesos, ¿vale? Viene aquí. Esta sería una sindesmosis, ¿de acuerdo?
Por último, de articulaciones fibrosas nos quedan las gonfosis, que es el ensamblaje de los dientes, el encaje de los dientes. En el maxilar o en la mandíbula. ¿Vale? Si tenemos aquí la parte de arriba del diente, que es la corona, ¿vale? Y su raíz, ¿vale? Aquí vamos a tener lo que es la encía, ¿vale? Y por debajo, no lo veríamos, pero estaría el hueso, ¿de acuerdo? Y entre este hueso y el diente hay este espacio lleno de un ligamento periodontal que sería un tejido fibroso. Sería la corona y la raíz. Este ligamento periodontal sería como un cemento, ¿vale? Es esto que relleno yo, ¿vale? Nos quedan otras articulaciones que son las fibrocartilaginosas. Son también llamadas las sínfisis. Quizá a alguien le suena ya. La sínfisis del pubis, por ejemplo. ¿Vale? Son extremos de huesos cubiertos por cartílago. Unidos por un disco de fibrocartílago. Estas articulaciones se encuentran en la línea media del cuerpo. Podrían ser la de la sínfisis del pubis, la que une el manubrio esternal con el esternón, con el cuerpo del esternón. Y también las que unen los cuerpos vertebrales entre ellos, donde hay un hueso cubierto de cartílago, otro hueso recubierto de cartílago, y aquí en medio hay un disco de fibrocartílago. Vale. Nos quedan por último unas articulaciones que son las sinoviales. Las veremos en otro vídeo. Es decir, en resumen, ¿qué hemos visto? Generalidades del sistema articular. ¿Qué es la artrología? Bueno, pues todo lo que se encarga del estudio de las articulaciones. La articulación, que es un punto de unión, sobre todo pensar en eso, pero no os limitéis a pensar que es este punto de unión, sino que permite un movimiento y que además son lugares de crecimiento óseo, ¿de acuerdo? Vamos a ver diferentes tipos de clasificaciones, una funcional en relación a la cantidad de movimiento que permiten. Nada de movimiento sin artrósicas, algo anfiartrósicas y gran diversidad de movimiento diartrósicas, ¿de acuerdo? Y luego vamos a tener una clasificación estructural según el tipo de tejido conectivo que las une. Articulaciones cartilaginosas, ¿vale? Serían como de paso, por decirlo de alguna manera, hasta que se consolidan. ¿Vale? Luego tenemos articulaciones fibrosas,
hemos visto que hay diferentes tipos, sinostosis, sindesmosis y gonfosis, y articulaciones fibrocartilaginosas, las sínfisis. Finalmente, las sinoviales, que luego veremos en otro vídeo. Entonces, marcaros en un momento, hemos dicho sin artrosis, que no tienen movimiento, son inmóviles. ¿Cuáles van a ser? Vale, bueno, pues las cartilaginosas van a ser todas unas sin artrosis, no van a permitir un movimiento, ¿de acuerdo? De las fibrosas vamos a encontrar que tampoco permiten movimiento las sinostosis y las gonfosis. Por lo tanto, tenemos que son cartilaginosas, son sinartrósicas, sinostosis y gonfosis también. Anfiartrosis, es decir, están entre las que no permiten movimiento y las que permiten movimiento, ¿vale? Algo de movimiento. ¿Cuáles van a ser? Las sindesmosis, estas que unían con una gran placa, ¿vale? Una gran lámina de tejido fibroso, dos huesos, por ejemplo, para darles más sujeción. Y luego vamos a tener lo que son las fibrocartilaginosas, es decir, las sínfisis. Finalmente, vamos a tener las articulaciones diartrósicas, que van a ser las sinoviales, que os voy a contar en otro vídeo por su extensión. ¿De acuerdo? Pues hasta aquí.